Hoy les traigo otra historia de miedo que llegó directamente a nuestro correo electrónico. Cada historia que recibo está cuidadosamente editada para mantener el horror justo y al mismo tiempo proteger la identidad de quienes eligen compartir sus momentos más siniestros con nosotros. Ahora bien, vale la pena recordarlo. Creo lo que me dicen, pero no puedo demostrar que todo haya sucedido realmente. Al final del día, la decisión de creer o no es tuya. Mi nombre es Cloves y durante muchos años fui sepulturero en el cementerio de Vila, de São Bartolomeu, un pueblo olvidado en lo alto de las montañas de Minas Gerais. Para muchas personas, ese cementerio era un lugar de miedo, lleno de historias que nadie quería recordar. Pero para mí, era casi mi hogar. No es que viviera dentro de él, por supuesto, pero mi casa estaba tan cerca que por las noches podía oír el viento silbando entre las lápidas. Ese cementerio era viejo, casi tan viejo como el propio pueblo. Dicen que los primeros colonos lo construyeron alrededor de 1800, pero ahora, en 1972, era solo un lugar abandonado. La maleza crecía sin control. La capilla en medio del terreno se estaba cayendo a pedazos y las paredes agrietadas parecían a punto de derrumbarse en cualquier momento. Las autoridades apenas recordaban que existía y los pocos entierros que se realizaron fueron de gente pobre, que no tenía otra opción. Yo solo me ocupé del cementerio. Recogiste las hojas secas, enderezaste las cruces derribadas por el viento y pusiste flores sobre las tumbas olvidadas. No fue un trabajo fácil, pero lo hice con respeto. Siempre creí que si nadie más se preocupaba por los muertos, alguien tenía que hacerlo. Se lo merecen, ¿verdad? Pero te diré algo. No soy estúpido. Sé que los cementerios tienen un peso diferente. La gente del pueblo seguía diciendo: no subáis allí de noche, las almas no descansan. Pero nunca llamé. Pasé muchas mañanas allí, a veces cavando una tumba hasta tarde, otras veces simplemente escuchando el silencio. ¿Y quieres saberlo? El silencio puede dar mucho más miedo que cualquier ruido. Fue una tarde gris cuando todo empezó. Estaba arreglando algunas lápidas cuando escuché el rugido de un motor que subía por el camino de tierra. Pero no era un coche cualquiera. Era uno de esos grandes, negros, brillantes como recién salidos de una agencia. Un coche como ese, solo, apareció allí por una razón, y así fue como mi vida cambió para siempre. Dejé lo que estaba haciendo y miré. El coche negro se detuvo justo a la entrada del cementerio. Salieron dos hombres trajeados, serios, como si estuvieran acostumbrados a lidiar con cosas que nadie más quería saber. Justo detrás de ellos apareció un sacerdote. Ya era viejo. Tenía el rostro cansado y la mirada pesada, como si llevara una carga invisible. «Buenas tardes, señor», dijo uno de los hombres, seco como el frío viento invernal. «Trajimos un cuerpo para ser enterrado. Es urgente. Los entierros eran mi trabajo. Hasta ahora no es gran cosa. Pero algo en la forma en que hablaban, en la forma en que miraban a su alrededor, me hizo sospechar. Parecían nerviosos. Miré el ataúd que llevaban. Sencillo, de madera oscura, pero algo andaba mal en esa escena. «¿Eres el sepulturero?» El sacerdote me miró como si quisiera más que una respuesta. «Sí, lo soy, señor, pero ¿quién falleció?» Intercambiaron miradas. No les gustó la pregunta. Estaba claro. Uno de los hombres se aclaró la garganta antes de responder. «Una mujer. No se nos permite revelar detalles. Solo necesitamos una ubicación discreta. Discreto. Había visto muchas cosas en ese cementerio, pero esto me resultaba extraño incluso a mí. Querían un entierro rápido, sin registro. Pero no importa cuánto gritaba mi curiosidad. No me correspondía hacer preguntas.
Bien, yo prepararé el lugar. Elegí un rincón alejado, donde las lápidas estaban casi cubiertas por la maleza. Mientras cavaba, sentí la mirada del sacerdote fija en mí. Nunca apartó la mirada de mí ni del ataúd, como si esperara que algo saliera en cualquier momento. ¿Estás bien, padre?, pregunté, secándome el sudor de mi frente. Él dudó, pero respondió: solo reza, para que el mal no se apodere de este lugar. Eso me puso la piel de gallina. Siempre he sido un hombre práctico. Nunca me interesaron las historias embrujadas. Pero el tono de su voz me molestó. Cuando terminamos, no perdieron el tiempo. El sacerdote pronunció una rápida oración y los hombres trajeados arrojaron tierra sobre el ataúd como si quisieran deshacerse de él lo más rápido posible. Después de todo, el sacerdote me llevó aparte y me entregó una vela blanca. Señor Cloves, manténgalo encendido por la noche. Es importante. ¿Por qué?, pregunté desconfiado. Me miró seriamente y respondió: alejar lo que no pertenece al mundo de los vivos. Esa noche, cuando el silencio se apoderó del cementerio, me quedé con la vela a mi lado. No sabía qué me molestaba más, las palabras del cura o esa sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Y fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al día siguiente volví a trabajar como siempre. El cementerio tenía el mismo aspecto: viejo, olvidado, tranquilo. Pero algo andaba mal. El silencio era pesado, denso, como si escondiera algo. Fue entonces cuando vi la vela. La había dejado encendida toda la noche, protegida dentro de una lámpara de cristal. Pero ahora estaba completamente borrado y consumido. Fue el viento, pensé. Pero en el fondo sabía que no era eso. Continué mi rutina, barriendo los caminos entre las tumbas. Pasé la esquina donde habíamos enterrado a la mujer. Todo parecía normal. La tierra todavía estaba fría, pero eso era todo. Lo extraño fue esa sensación, como si algo estuviera ahí mirándome. No soy de orar, pero en ese momento hice la señal de la cruz y susurré suavemente: Dios me proteja. Pensé que si estuviera solo en mi cabeza, me calmaría. Pero por la noche, las cosas eran diferentes. Mi casa era sencilla: una cama, una mesa y una ventana que daba al cementerio, suficiente para vivir. Después de cenar, me senté con una copa de cachaza para relajarme. Todo estaba en silencio hasta que lo escuché. Era bajo, pero estaba ahí. Un susurro, sonaba como si alguien hablara en secreto, pero no podía entender las palabras. Al principio pensé que era solo el viento. Cogí mi linterna y me acerqué a la ventana. Miré afuera, a las tumbas esparcidas por la colina. Nada, pero los susurros continuaron. Cerré la ventana y traté de ignorarlo. Está solo en mi cabeza, pensé, pero para ser honesto, mi corazón estaba acelerado. ¿Por qué diablos estaba escuchando eso? Decidí salir y echar un vistazo. Agarré mi abrigo, mi linterna y mi pala, porque, bueno, nunca se sabe. Afuera la noche era fría y tranquila. Silencio absoluto, salvo mis pasos sobre la hierba mojada. Pero los susurros, esos extraños susurros, parecían moverse, viniendo de diferentes lugares, como si estuvieran jugando conmigo. Fui directo a la tumba de la mujer. En el fondo, ya sabía que algo andaba mal en eso. Cuando llegué allí, mis pies se congelaron. La tierra fue revuelta. No parecía trabajo con animales. Se sentía como si algo hubiera salido de allí. Me agaché para mirar más de cerca y sentí un escalofrío recorrer mi columna. La linterna me tembló en la mano, pero la obligué a avanzar y luego lo escuché de nuevo. Los susurros, esta vez más fuerte, y en medio de ellos podría haber jurado que escuché mi nombre: Clavo. Fue entonces cuando me escapé. Llámame cobarde, pero solo soy un hombre. Y eso fue demasiado. Cerré la puerta, cerré todo con llave y pasé el resto de la noche sentada en la cama, sosteniendo la linterna y la vela que me dio el sacerdote. Oré
como nunca antes había orado. Al día siguiente hice lo que haría cualquier persona sensata. Fui a la iglesia. Necesitaba saber quién era esa mujer. El cura funerario ya no estaba, pero otro sacerdote, llamado Antonio, me recibió. Era joven, lleno de energía, pero cuando le conté lo sucedido, su comportamiento cambió. Escuchó todo en silencio. Y cuando terminé, dije solo una cosa: no deberías haberte acercado a esa tumba. Sus palabras pesaban mucho en mi pecho. Era como si supiera algo que no quería decir. ¿Qué quiere decir con eso, padre? Dudó, se ajustó las gafas y miró el suelo de madera de la iglesia. A veces los muertos llevan cosas que los vivos no pueden entender, dijo. Y lo que estaba enterrado en ese cementerio no debería estar allí. Tragué fuerte. ¿Me estás diciendo que esa mujer...? Suspiró. No puedo decir nada sin pruebas, pero el otro sacerdote mencionó que había algo inusual en este caso. Ese cuerpo no debería haber sido enterrado allí. Entonces, ¿por qué fue? Antonio guardó silencio por un momento antes de responder. Porque nadie más lo aceptaría. Esa frase siguió resonando en mi cabeza mientras caminaba de regreso al cementerio. Trajeron el cuerpo porque nadie más quería aceptarlo. Y ahora era yo quien pagaba el precio. Esa noche tomé todas las precauciones que pude. Volví a encender la vela que me dio el sacerdote. Pongo sal gruesa en la casa, algo que mi abuela siempre decía para protegerse del mal. No sabía si ayudaría, pero algo andaba mal y necesitaba protegerme. Pero la protección no parecía suficiente. Alrededor de medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo. Pero esta vez no fueron solo susurros, eran pasos ligeros, como si alguien caminara entre las tumbas. Fui a la ventana. Nada. Pero los pasos continuaron. Lo había guardado todo bajo llave, pero sentí que no hacía ninguna diferencia. De repente, la luz de las velas parpadeó, y entonces una voz susurró algo que me heló la sangre. Tú abriste. La puerta crujió, aunque esté cerrado. Salté sosteniendo la linterna y la pala como si fueran armas. ¿Quién está ahí? Intenté gritar, pero mi voz era débil. Silencio. Por un momento. Entonces escuché un sonido. Detrás de mí, en el dormitorio. Me di vuelta y vi algo que nunca olvidaré. Una sombra, alto, delgado, proyectado en la pared. Pero no había nadie allí para proyectar esa sombra. Ella se movió, solo. La vela se apagó. Todo se volvió oscuro. ¡Clavos! Susurró de nuevo la voz. Íntimamente. Me escapé. No soy valiente, no soy un héroe. Abrí la puerta y salí corriendo, tropezando en la oscuridad hasta llegar a la capilla del cementerio. Era el único lugar que me parecía seguro. Cerré la puerta detrás de mí y me arrodillé ante el altar, tratando de recuperar el aliento. La capilla estaba en ruinas, bancos rotos, imágenes de santos cubiertos de polvo, pero aún así era un lugar de fe. Cogí una cruz y la sostuve con fuerza. El silencio volvió, pero no fue un silencio normal, fue un silencio pesado, difícil respirar. Y entonces la puerta chirrió. Alguien estaba empujando, intentando entrar. Empecé a orar. No recordaba las palabras exactamente, pero oré lo mejor que pude. Entonces cesaron los empujones. Volvió el silencio, pero algo andaba mal. Escuché un golpe, no en la puerta, dentro de la capilla. Apuntando con la linterna, iluminé los bancos, los rincones oscuros. Nada, hasta que la luz se detuvo en algo que casi me hizo dejar caer la linterna. En la pared, al lado del altar, alguien había escrito «con tierra» o «con sangre». No sé, pero estaba ahí. Ella nunca se dejó. Esa noche, ni siquiera pensé en volver a casa. Me quedé allí en el frío suelo de la capilla, sosteniendo con fuerza la cruz y esperando el amanecer.
Cuando por fin salió el sol, fui directo a la iglesia para contarle al padre Antonio todo lo sucedido. Me escuchó en silencio, pero cuando hablé desde la tumba, su mirada se volvió aún más seria. Cloves, creo que tenemos que desenterrar ese ataúd. Mi corazón se aceleró. Sabía que esto no iba a terminar bien. Mi primera reacción fue decir no. No era solo miedo, aunque estaba aterrorizada. Parecía incorrecto molestar al resto de los muertos. Pero el sacerdote insistió. Cloves, este no es un cuerpo cualquiera. Ya lo sabes. Necesito tu ayuda. Me quedé callado. Básicamente tenía razón. Desde el día en que enterraron el ataúd, nada había sido normal. Por mucho que mi instinto me gritara que huyera, sabía que tenía que hacer algo. Correcto. En padre, respondí después de pensarlo mucho. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos exactamente. Miró por la ventana de la sacristía como si no quisiera decirlo en voz alta. No lo sé todo. Pero hay historias sobre personas como ella. Mujeres que en vida lidiaron con cosas oscuras, pactos, maldiciones. Cuando mueren, no descansan. La palabra pactos me hizo estremecer. No era raro escuchar historias de brujas en la región, especialmente en las zonas más remotas de Minas. Dijeron que trabajaron para dañar a otros, pero siempre pensé que era solo una leyenda. ¿Entonces crees que era una bruja?, pregunté. Tratando de no tartamudear, el sacerdote respiró hondo. No solo una bruja, ella hizo algo peor. No dio más explicaciones, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. No sabía si estábamos preparados para lo que íbamos a encontrar. Por la tarde regresamos al cementerio. El lugar estaba envuelto en oscuridad. Éramos solo el sacerdote y yo. No podíamos involucrar a nadie más. ¿Quién nos creería? Agarré la pala y empezamos a cavar. La tierra estaba más pesada de lo normal, como si algo allí abajo intentara detenernos. Con cada capa eliminada, el aire parecía volverse más denso, hasta que de repente sentí un olor horrible, algo podrido mezclado con hierro. ¿Estás sintiendo esto?, yo pregunté. El sacerdote asintió, pero no se detuvo. Le temblaban las manos, pero cavó como si su vida dependiera de ello. Y tal vez realmente dependiera. Cuando finalmente llegamos al ataúd, dudé. Él era diferente. Habían aparecido marcas en la madera, símbolos tallados que no estaban allí el día del entierro, líneas entrelazadas y figuras geométricas que parecían equivocadas, como si hubieran sido hechos por manos que no pertenecían a este mundo. Clavos, sujeta la linterna, preguntó el sacerdote, secándose el sudor de la frente. Cogió un crucifijo y empezó a murmurar una oración. No sabía si ayudaría, pero el sonido de su voz me calmó un poco. Cuando abrimos el ataúd, el mundo pareció detenerse, el cuerpo estaba allí. Pero no fue como debería ser, sin signos de descomposición. El rostro de la mujer permaneció intacto, pálido como la cera, pero los ojos estaban abiertos, fijado en nosotros. Casi dejo caer la linterna, pero el sacerdote me agarró del brazo. «No mires directamente», dijo apresuradamente. «¿Y ahora qué hacemos?». Mi voz casi no salió. Antes de que pudiera responder, algo sucedió. El aire se volvió pesado, como si estuviera a punto de estallar una tormenta. Luego vino el sonido. Primero, un murmullo bajo y distante. Luego, risas, muchas risas. Algunos bajos, otros altos, todos mezclados. El sacerdote empezó a orar más fuerte, pero las voces también aumentaron, hasta que uno de ellos se destacó, claro y oscuro. «Tú no deberías estar aquí». La linterna se apagó. Me encontré en la oscuridad, escuchando al sacerdote gritar en latín. El ataúd empezó a temblar. No sabía lo que estaba pasando, pero sentí que necesitábamos salir de allí. «Padre, tenemos que irnos», grité. «No»,
respondió. «Tenemos que terminar el ritual». El suelo vibró. El olor a podredumbre se volvió insoportable. Había algo allí, algo que no podíamos ver, pero que nos rodeaba. Entonces, de repente, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás. Caí al suelo. Cuando me levanté, vi que sacaban al sacerdote del sepulcro. Sostenía con fuerza el crucifijo, pero algo invisible lo arrastraba rápidamente hacia la capilla. Corrí tras él, llamándolo por su nombre, pero el cementerio mismo parecía estar en mi contra. Las lápidas parecieron moverse, bloqueando mi camino. Las sombras bailaron a mi alrededor. Cuando finalmente llegué a la capilla, la puerta se cerró de golpe en mi cara. «¡Padre!», grité tocando la puerta, pero no se abría. Dentro escuché al sacerdote rezar, gritar, hasta que todo quedó en silencio. La puerta se abrió sola. El sacerdote ya no estaba allí, y en la pared, encima del altar, había un mensaje escrito con sangre: «Ya está liberada». Me quedé paralizado. No sabía si el sacerdote estaba vivo o muerto. Pero una cosa era segura. Algo que yo no podía entender lo había cautivado. Esa cosa era gratis. El cementerio ya no era un lugar de descanso. Era un campo de batalla. Recogí el crucifijo que se le había caído al sacerdote y salí de la capilla. La niebla cubría las lápidas y el aire estaba frío como el hielo. Regresé a casa, pero la sensación de seguridad había desaparecido. Tan pronto como cerré la puerta, lo escuché, un sonido débil y arrastrado proveniente del exterior. Un grito, el llanto de una mujer. Pensé en ignorarlo, pero el sonido no se detuvo. Tomé la linterna y me fui, temblando de pies a cabeza. El llanto procedía del gran árbol, cerca del muro del cementerio. Cuando la luz de la linterna iluminó el área, vi una figura sentada en el suelo, de espaldas. A mí, una mujer con pelo largo y negro, llevaba un vestido blanco roto y sucio de tierra. Y entonces dejó de llorar y volvió la cabeza hacia mí. Tragué fuerte y traté de mantener la calma, pero mi voz era temblorosa cuando pregunté: «Señora». Ella dejó de llorar. Lentamente giró la cabeza como si cada movimiento fuera pesado, difícil. Cuando finalmente me miró, todo mi cuerpo se congeló. Su rostro era el mismo que el de la mujer que habíamos enterrado. «¿Por qué me despertaste?». Su voz era baja, pero llena de ira. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Mis manos temblaban tanto que la linterna se resbaló de mis dedos y cayó al suelo, apagando la única luz que tenía. El silencio se hizo más denso a mi alrededor. En la oscuridad traté de alcanzar la linterna, pero ya no estaba. Fue entonces cuando lo sentí, detrás de mí. Algo. Me volví lentamente. Una sombra alta, mucho más alta que nadie, estaba parada a solo unos metros de mí. Ella no era humana. Tenía los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Antes de que pudiera correr, ella se movió. Demasiado rápido, una fuerza invisible me golpeó y me arrojó al suelo con tanta violencia que me quedé sin aliento. La criatura se paró frente a mí y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. «No debiste meterte conmigo», dijo. Su voz resonaba como si 1000 bocas hablaran al mismo tiempo. Luché por levantarme. Mi corazón martilleó en mi pecho. Sostuve el crucifijo como si mi vida dependiera de ello, y tal vez así fuera. Cuando toqué la sombra con el crucifijo, retrocedió y dejó escapar un grito. No fue un grito cualquiera, fue como un cristal rompiéndose, un sonido que hizo que me dolieran los oídos. Aproveché la oportunidad y corrí. Tropezando, arrastrándome, regresé a casa. Entré, cerré la puerta y me tiré al suelo, tratando de entender qué estaba pasando. La mujer que enterramos, o lo que fuera, no era solo una bruja, fue algo mucho peor. Fue entonces cuando me acordé del sacerdote. Dijo que teníamos que terminar el ritual.
pero no explicó cómo. Tomé el crucifijo, una vela y regresé a la capilla. Sabía que era una mala idea, pero no veía otra salida. La capilla estaba oscura y silenciosa, pero sentí que no estaba sola. Las sombras de las paredes parecían moverse y el aire estaba pesado. El libro de oraciones del sacerdote todavía estaba sobre el altar, abierto en una página marcada. Me acerqué y vi las notas garabateadas al margen. Purifica el lugar. Quema el origen, la fe por encima de todo. No lo entendí del todo, pero sabía que tenía que hacer algo con el ataúd. Tomé todo lo que encontré en la capilla, velas, agua bendita, cerillas, y regresé a la tumba. El camino parecía interminable. El cementerio se llenó de voces susurrantes y sombras moviéndose a mi alrededor. Cuando llegué allí, el ataúd estaba abierto. El cuerpo desaparecido. No lo pensé, simplemente actué. Vertí el agua bendita, encendí las velas y comencé a orar. Las voces a mi alrededor se hicieron más fuertes, gritando, riendo, maldiciendo. Pero continué. De repente, sentí una mano helada en mi hombro. Me volví lentamente. Ella estaba allí. Su mirada era puro odio, pero algo era diferente. Parecía más débil. Tomé una vela encendida y la arrojé al sepulcro. El fuego se extendió, rápido. Las sombras se retorcieron. Su grito llenó el cementerio, desgarrador, horrible, hasta que volvió el silencio. Caí de rodillas, exhausto. Miré las llamas quemando lo que quedaba de esa maldición. Pensé que se había acabado, pero luego lo escuché. Un susurro, débil pero claro. Este no es el final. El fuego se apagó. Todo estaba en silencio, pero no era el habitual silencio de un cementerio, era algo más profundo. El aire parecía quieto, atrapado. Por un momento creí que la pesadilla había terminado, pero ese susurro me perseguía. Regresé a casa, pero no podía dormir. Me palpitaba la cabeza, me temblaba la mano por sostener el crucifijo. El miedo no había desaparecido. Algo dentro de mí decía que aún no había terminado. A la mañana siguiente fui a la iglesia. El padre Antonio no estaba. Lo único que tenía era su libro de oraciones, abandonado en el altar. Me senté en uno de los bancos tratando de entender qué hacer. Estaba solo. El sacerdote había desaparecido y nadie en el pueblo pareció darse cuenta. Regresé al cementerio. Algo era extraño. Todo parecía tranquilo. Las sombras desaparecieron. Las voces se callaron. ¿Lo había logrado? ¿Se había ido finalmente? Pero entonces lo vi. La puerta de la capilla estaba entreabierta. En el interior se oye un sonido grave, casi imperceptible. Entré y sentí que el aire se congelaba. En el centro de la capilla, donde antes estaba el altar, había algo nuevo, un espejo, viejo y polvoriento con marco dorado y grietas esparcidas por el cristal. Nunca antes había visto eso allí. Me acerqué. Mi reflejo estaba allí, pero algo andaba mal. No me movía como debería. Mientras me quedaba quieto, mi imagen inclinó la cabeza, como si me estuviera mirando. Fue entonces cuando escuché su voz nuevamente. Esta vez, viniendo del interior del espejo. No puedes huir de mí, Cloves. Retrocedí, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. La imagen en el espejo ha cambiado. Ya no era yo, era ella. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo comenzó a resquebrajarse y un sonido agudo llenó la capilla. Me tapé los oídos, pero fue inútil. Las grietas se fueron extendiendo hasta que de repente el espejo explotó, lanzándome contra la pared. Cuando el polvo se calmó, miré al altar. Nada. El espejo ya no está, pero sabía la verdad. Ella todavía estaba allí. El fuego no fue suficiente. Ella estaba atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, y de alguna manera yo era la
conexión entre los dos. Regresé a casa exhausto y mi mente era un torbellino de preguntas. Cogí una botella de cachaza y me senté, intentando organizar mis pensamientos. ¿Por qué yo?, murmuré. Yo solo era el sepulturero. Nunca pedí involucrarme en esto. Fue entonces cuando noté algo extraño. Al lado de la botella, el crucifijo que había llevado a la tumba la noche anterior. Pero él era diferente, cálido, como si lo hubieran dejado al sol. Lo recogí con cuidado y en cuanto lo toqué, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No fue ni dolor ni consuelo. Fue una advertencia. En ese momento todo cobró sentido. El sacerdote tenía razón. Necesitaba purificarlo todo. La tumba, la capilla, el cementerio, incluso mi casa. El mal estaba impregnado en todos los rincones. Si quisiera poner fin a esto, tendría que enfrentarme a la entidad de frente. No hay vuelta atrás. Tomé el crucifijo, el libro de oraciones y todo lo que pude utilizar. Había llegado el momento de hacer cuentas. La noche estaba más oscura que nunca cuando salí de casa. El cementerio parecía un monstruo con la boca abierta esperándome. La niebla se arrastraba por el suelo, las sombras se extendían y el viento llevaba susurros. Mi primer destino fue la capilla. Ese lugar era el corazón del mal. Coloqué velas alrededor del altar, formando un círculo. Vertí el agua bendita y comencé a orar. Al principio mi voz era débil, pero pronto tomé aire. Señor, purifica este lugar, ahuyenta el mal. La tierra tembló, el viento apagó las velas. Fue entonces cuando la oí reír. ¿Crees que puedes despedirme tan fácilmente?, resonó su voz, procedente de todas direcciones. Lo ignoré. Continué orando y sosteniendo firmemente el crucifijo. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Entonces ella apareció, o mejor dicho, apareció. Lo que una vez fue una mujer, ahora era una criatura retorcida, con ojos negros como agujeros interminables. Ella susurró mi nombre. Clavos, estás en mi territorio. Respiré hondo y levanté el crucifijo. Lo purificaré todo. Ella avanzó, pero yo seguí orando y esparciendo el agua bendita. Cada gota le quemó la piel y gritó un sonido que hizo que se me helara la sangre. El altar se incendió, pero no fue un incendio normal. Era azul, puro. La criatura retrocedió, pero no desapareció. ¿Crees que es suficiente?, se burló. Soy parte de este lugar, y desapareció. El fuego iluminó el cementerio, pero sabía que la pelea aún no había terminado. Caminé hasta la tumba. La tierra se movió como si algo intentara salir de allí. Recordé la nota del sacerdote: quemar el origen. Era mi última oportunidad. Derramé el combustible y tiré la vela encendida. El fuego se apoderó de la tumba. Pero entonces ella emergió de las llamas y no estaba sola. Figuras sombrías emergieron a su alrededor, rostros distorsionados y ojos llenos de odio. No se puede destruir lo que pertenece aquí, gritó, y las sombras avanzaron. Empecé a orar de nuevo, pero fue difícil. Cada sombra que se acercaba minaba mi energía, me temblaban las piernas, se me quebró la voz, pero continué. Sostuve el crucifijo con fuerza. Una sombra intentó tocarme. Coloqué el crucifijo contra ella y ella se desplomó con un grito ensordecedor. Recordé las palabras del sacerdote: la fe sobre todo. Señor, purifica este lugar, grité con todo lo que me quedaba. El fuego en la tumba creció, las sombras retrocedieron, pero la mujer se resistió. Ella me miró y por un segundo pensé que iba a ganar, pero entonces el crucifijo brilló. Una luz intensa, como si el propio cielo hubiera descendido a la tierra. La criatura gritó, retrocedió y desapareció. El silencio se apoderó del cementerio, el fuego se apagó.
La tumba estaba vacía. Caí de rodillas, sin fuerzas. Terminó. Durante los días siguientes, el cementerio lució diferente, más tranquilo. Los residentes regresaron para visitar a sus muertos, y supe que mi misión había terminado. Ya era hora de partir. Antes de irme, fui a la iglesia por última vez. El padre Antonio nunca fue encontrado, pero su libro estaba allí. Lo dejé en el altar, en su memoria. Cuando miré el cementerio por última vez, sentí alivio, paz. Pero en el fondo me perseguía una duda. ¿Realmente se fue? Años después supe que el cementerio estaba cerrado. Reformas, dijeron, pero algunos susurraron que habían vuelto a suceder cosas extrañas. Hoy vivo lejos de ese pueblo, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, escucho susurros a lo lejos. Entonces, ¿crees que los muertos pueden guardar oscuros secretos? ¿Qué harías en el lugar de Cloves? Deja tu opinión en los comentarios y, si tuviste el coraje de llegar hasta aquí, comparte esta historia con alguien a quien también le gusten los misterios de miedo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video, si todavía estás aquí.